dar inicio a esta jornada intercultural universitaria. Saludo como siempre con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan aquí en esta sala en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Saludo también a las personas que están siguiendo nuestra transmisión en las redes sociales. Mi nombre es Marta Torres Falcón y tengo el honor de ser la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Con ese carácter doy la bienvenida, después las presentaré de una manera un poco más formal, pero doy la bienvenida con mucho gusto, empiezo por mi derecha, a la doctora Elsa Sánchez García, de Michoacán. Me da un poco envidia, la verdad, pero bueno, la doctora Elsa Sánchez García, a la maestra Elvira Méndez Bautista, también de Michoacán, y a la doctora Verónica Rodríguez Cabrera, de Oaxaca, del Istmo de Oaxaca. Bueno, miren, la universidad pública es diversa por definición. Las universidades públicas, por lo menos en su concepción original, en el conocimiento que decimos conocer, reconocer y transmitir, somos fundamentalmente diversas. Y en el terreno discursivo hay desde luego un ánimo de inclusión de la diversidad. Sin embargo, estas buenas intenciones no siempre se ven reflejadas en las acciones cotidianas. La Defensoría de los Derechos Universitarios en 2025 está cumpliendo 10 años. Es apenas un decenio, esperemos que sean muchos más, de estar cumpliendo con las funciones que tenemos asignadas. La vigilancia y la defensa de los derechos universitarios, así como la difusión y promoción de tales derechos. Estas dos funciones se articulan claramente en la construcción no solamente de una cultura de paz, a veces esto ya se ha vuelto como una fórmula que utilizamos a veces sin plena conciencia de hasta dónde podemos llegar. Muchas de estas bellas palabras se estrellan contra una realidad que sigue siendo excluyente y, lo digo honestamente con vergüenza, discriminatoria. Cotidianamente vivimos, somos a veces testigas, presenciamos actos de discriminación, muchas veces sufrimos actos de discriminación y a veces, aunque no queramos reconocerlos, y eso sí nos debería dar vergüenza, ejercemos distintas formas de discriminación. El problema de la discriminación en sus múltiples variantes es que se trata de conductas tan repetidas que hemos interiorizado de tal manera, sea cual sea el lugar en el que estemos, como víctimas, como personas que las están presenciando, como observadoras, observadores, o como quienes ejecutamos actos de discriminación. Hay tantos mantos de naturalidad encima de cada una de estas conductas que simplemente acaba por ser invisible. Una de estas expresiones frecuentes, contundentes, profundamente dañinas de la discriminación es precisamente a partir, no sé cómo decirlo, del fenotipo, de la condición étnica, del origen, a veces ni siquiera sabemos cómo nombrarlo. Hace ya algunos años que Naciones Unidas determinó que el término raza es inaceptable. Ya no podemos hablar de las razas, porque todas las personas, absolutamente todas, formamos parte de la misma raza que es la raza humana. Lo que sí tenemos distinto es la condición étnica. A veces discriminamos o presenciamos algún acto de discriminación contra una persona sin saber siquiera cuál es su condición étnica. Es a partir del fenotipo, a partir de la forma de vestir, de la forma de hablar, del color de la piel, del tipo de cabello, de muchísimas otras cosas.
para la Defensoría de los Derechos Universitarios es de vital importancia desenmascarar cualquier forma de discriminación y coadyuvar al enriquecimiento de una universidad lingüísticamente inclusiva, culturalmente diversa y socialmente comprometida. Por ese motivo, esta es la jornada intercultural universitaria que tendrá 2 sesiones. El día de hoy iniciamos con esta mesa de diálogo con las colegas a quienes ya presenté de nombre. Ahorita les digo un poco más de las personas que son. Vamos a tener después lectura de poemas por su autora, Miquea Sánchez. Más adelante vamos a tener la presentación de un libro y la inauguración de una exposición. Iré dando los detalles a medida que vayamos avanzando en estos eventos. La segunda parte de la jornada se llevará a cabo el lunes 27 de octubre, es decir, dentro de una semana y 2 fines de semana. Si ya están pensando en el fin de semana, recuerden que mañana todavía es laborable, entonces dejen las fantasías para dentro de unas 30 horas aproximadamente. Para la Defensoría de los Derechos Universitarios, esta es la 4ª jornada de educación intercultural. La Defensoría tiene el privilegio de contar entre sus integrantes con la maestra Marianela Baltasar, orgullosamente purépecha, entre otras cosas. Marianela es una persona que tiene muchas virtudes, pero ella porta con orgullo su origen purépecha y además forma parte de la red de abogadas indígenas feministas. Ya me hice dudar, no sé si el feminista yo se lo agregué, o sí forma parte del nombre de la red. Indígenas. Abogadas indígenas, ¿verdad? Bueno, Marianela, además de ser abogada y de ser indígena, también es feminista, o sea que es como una tercia de haces. Desafortunadamente el día de hoy no nos puede acompañar por una cuestión de salud. Bueno, ya no quiero abusar de la palabra porque tampoco tenemos tanto tiempo. Este conversatorio concluirá a las 11:45. Agradezco mucho la presencia de mis colegas y las presento ahora sí de manera formal. La maestra Elvira Méndez Bautista, aquí a mi izquierda, a la derecha en sus cámaras, es una mujer purépecha y migrante, originaria de la comunidad de Cherán Atzicurín, Cheranástico. Ofrezco disculpas si estoy pronunciando mal estas palabras, del municipio de Paracho, Michoacán. Habla el idioma purépecha y además la palabra purépecha me la escribe en purépecha, con los apóstrofes y la H intermedia. Psicóloga educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, licenciada en Educación Primaria para el Medio Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y doctorante en Ciencias para la Sostenibilidad e Interculturalidad por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Elvira Méndez es profesora de Educación Indígena y activista de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de México. Es experta en el área del uso de la lengua indígena en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la elaboración, aplicación, valoración de diagnósticos lingüísticos dirigidos a docentes. Ha participado en la construcción del proyecto alternativo de educación indígena del programa escolar de los pueblos originarios de Michoacán. Es integrante del equipo de diagnóstico psicológico en albergues escolares en comunidades purépechas. Ha fungido como asesora técnico-pedagógica en el área de psicología de la Secretaría de Educación, también en su estado natal, que es Michoacán. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública a nivel estatal, municipal y comunal desde 2008. Cito algunos. Ha sido consejera suplente del sector Comunidades Originarias y coordinadora del Consejo Mayor de la Comunidad Indígena de Cheranástico. Asimismo, forma parte de colectivos como Muriteni Tzitziki. Muriteni Tzitziki. Exacto. Eso quise decir, le pedí que lo repitiera para que practique, porque luego no le sale muy bien. Muchas gracias.
Esto es un ejemplo de qué distantes nos resultan estas lenguas originarias. Tal vez si viéramos un vocablo en inglés no sería tan difícil pronunciarlo, porque tenemos mucha mayor habituación a ver palabras en inglés que, por ejemplo, en purépecha, o en tzotzil, o en huichol, o en tarahumara o cualquier otro idioma, así que ofrezco disculpas. Desde este colectivo impulsa el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Actualmente es directora de las universidades interculturales adscritas a la DGESUI, integrante de la Comisión de Revisión de Propuesta de Ley para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y senadora suplente de representación indígena. Maestra Elvira Méndez Bautista, bienvenida a esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias. Les presento enseguida a la colega, la doctora Elsa Sánchez García. Ella es científica de origen mazahua, especialista en ciencias de la Tierra, con orientación en ciencias atmosféricas, espaciales y planetarias. Originaria de Villa de Santa Ana Nichi, Estado de México. Creció en un entorno rural y vivió condiciones económicas adversas. Realizó su licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Más adelante entró al posgrado de la UNAM en el campus Morelia, donde cursó la maestría y el doctorado en Ciencias de la Tierra con enfoque en el clima espacial. Actualmente colabora con el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, LANCE, de la UNAM Morelia, donde realiza monitoreo diario de las condiciones del viento solar, analiza los efectos sobre la Tierra y contribuye con alertas relacionadas con fenómenos espaciales. Bienvenida, maestra Elsa Sánchez García, científica. Y finalmente les presento a la colega doctora Verónica Rodríguez Cabrera. La doctora Rodríguez Cabrera es licenciada en Economía, maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Está en casa, doctora, así que bienvenida a esta su casa. Doctora en Sociología y Antropología del Desarrollo Rural por la Universidad de Wageningen, Holanda. Coordinadora del posgrado en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco, profesora investigadora del Departamento Política y Cultura de la misma unidad universitaria Xochimilco de la UAM. Es integrante de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, vocal del Comité Ejecutivo 2015-2017. Sus líneas de investigación se inscriben en temáticas relacionadas con el desarrollo rural y sus intersecciones con el cuerpo, el género, la sexualidad, la violencia y los procesos salud-enfermedad. Es autora de varios capítulos de libro y revistas, cuenta con un libro de autoría y ha coordinado otros 3 volúmenes. Forma parte de diferentes grupos y redes académicos y ha participado en distintos eventos a nivel nacional e internacional. Profesora asociada de carrera nivel D de tiempo completo en el Departamento Político y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bienvenida, doctora Verónica Rodríguez. Bueno, damos inicio. Miren, el tema principal de esta mesa de diálogo son los logros y desafíos de una universidad culturalmente diversa e incluyente. El tema no es precisamente nuevo. Llevamos ya algunos años hablando de educación intercultural, de universidades interculturales. Hay varias universidades interculturales en este país y de reconocer la diversidad cultural como un elemento fundamental de las universidades públicas. Desde luego hay algunos logros y hay también varios, tal vez numerosos, desafíos. Entonces, la primera pregunta que quisiera formular al panel se refiere a los retos institucionales. ¿Cuáles consideran que son los principales retos, los principales desafíos que enfrentan las universidades públicas si intentan cumplir
con la obligación de ser espacios realmente interculturales e incluyentes. Más allá, como decía hace un ratito, del reconocimiento discursivo de la diversidad. El discurso no suele salir muy bien. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos en la vida cotidiana para llevar a cabo este proceso? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Verónica, por favor. Mis colegas. Ok, Elsa, por favor. Entonces, doctora Elsa Sánchez García. Buenos días a todos. Primero agradezco al comité organizador por este espacio. En segunda, pues agradezco a mis colegas, a la maestra Elvira, a la doctora Verónica. Para mí es un honor compartir con ustedes esta mesa de diálogo. Y bueno, principalmente pues los saludo a todos los asistentes, a los que los siguen en línea por las diferentes redes sociales. Muchas gracias por darse ese tiempo de atender esta mesa. Voy a ser honesta con ustedes, yo no soy activista, no soy socióloga, no tengo investigaciones relevantes sobre la educación indígena, sobre la educación intercultural universitaria. Sin embargo, me ha tocado vivir la problemática que viven los estudiantes al querer ingresar a la universidad, sobre todo los estudiantes de comunidades originarias, los estudiantes indígenas. Vivimos una problemática cuando intentamos ingresar, cuando estamos dentro de los espacios universitarios y finalmente cuando buscamos un empleo fuera de nuestra casa universitaria. Entonces, me ha tocado vivir de todo. Referente a las preguntas que se hacen, creo que el punto principal y el mayor reto que se enfrentan los espacios universitarios, pues es que nos hace falta reconocer que México tiene una gran diversidad cultural y que esa diversidad cultural actualmente se va incrementando en las aulas. En los años anteriores se nos consideraba que los indígenas no teníamos acceso a la universidad, no teníamos acceso a la educación. Sin embargo, ahora, pues poco a poco vamos viendo que el número de estudiantes indígenas se va incrementando dentro de las aulas. Pero ¿qué pasa? Todavía vivimos esa discriminación, todavía se vive ese aislamiento de que con los estudiantes indígenas no queremos trabajar porque ellos tienen un conocimiento muy básico, muy mínimo, no es de igual requerimiento que los demás estudiantes que provienen de zonas urbanas. Sin embargo, pues también se debe de reconocer que México, además de poseer una riqueza cultural, el conocimiento científico y el conocimiento ancestral son igual de importantes, no hay uno más que el otro, ya que ambos tienden a considerar y a responder a los diferentes contextos en las diferentes circunstancias en las que se desarrollan. Por ejemplo, en la pandemia, las comunidades rurales, las comunidades indígenas recurrieron al conocimiento ancestral, a la herbolaria. Y en cambio, en las zonas urbanas, pues recurrieron a la medicina común, a la medicina que todos conocemos. Y en cambio, hubo otras personas que combinaron ambos conocimientos. Entonces, ambos contextos, tanto el conocimiento científico como el conocimiento ancestral, pues van de la mano. No debemos de discriminar uno ni de otro porque ambos pues cubren diferentes contextos. También hay una falta de recursos económicos como becas, programas que permitan el desarrollo de los programas que se lleven a buen término, que estén enfocados principalmente a cubrir las necesidades de nuestras comunidades originarias. Los que provenimos de comunidades originarias estamos acá porque hubo una necesidad de nuestra comunidad que ahora nos gustaría cubrir, que nos gustaría pues
dar solución a esa necesidad. Entonces es importante que se desarrollen nuevos programas, hay que revisar los programas académicos y precisamente pues incluir el conocimiento ancestral para que de algún modo vayamos cubriendo esa necesidad que hay en los diferentes contextos. Muchísimas gracias. Ya con esta respuesta tenemos mucho para pensar y reflexionar. Adelante, maestra Elvira, por favor. Muy buenos días, con el permiso de todos ustedes. Me empatan muchas emociones al estar aquí. Agradezco que nos permitan este espacio de intercambio y justamente voy a decir que seguimos siendo un país que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde los diferentes órganos de gobierno, sigue siendo un país con discriminación. Lo seguimos viviendo. Ahora las comunidades indígenas pues somos una minoría en el país y justamente existe una desigualdad. Yo le nombro en muchas ocasiones una desigualdad sistémica hacia el servicio que se brindan hacia ellas. En el campo educativo, pues seguimos teniendo un índice de escolaridad muy bajo, 6.2, y si hablamos de mujeres es todavía menos. Entonces, de esa magnitud son los retos que se enfrentan. ¿Cómo hacemos? Dentro de las universidades interculturales debo reconocer que se ha avanzado en la temática, que ahorita tenemos 21 universidades en el país, que son 71 unidades académicas, y que están localizadas justamente en poblaciones en donde existe pues cierta presencia de población indígena. No estamos específicamente destinados a población indígena porque reconocemos esta diversidad cultural que emerge en cada uno de nuestros espacios del territorio nacional. También debo decir que en esos espacios se requieren generar más programas de acompañamiento, porque las condiciones a las que nuestros estudiantes se enfrentan son mayores. Yo hace poco ponía un ejemplo muy simple, ahora que estoy en la ciudad y que es la primera vez o los primeros meses que me toca estar viendo cuál es la rutina, ¿no? Digo, yo aquí puedo moverme por una tarjetita y recorrer por 10 pesos. En comunidades indígenas no es así. Las distancias son lejanas en cuanto a espacios físicos. Las cuestiones económicas que enfrentan nuestras personas de comunidades indígenas siguen siendo también grandes. Mientras ellos gastan mínimo 300 pesos para ir y a venir y vienen de padres que no tienen un salario fijo, que son campesinos, que viven al día, que deben decidir si le dan permiso a que vaya a la escuela a la hija o al hijo, o a cuál de ellos y cuál tiene que trabajar. Las desigualdades siguen siendo grandes. Ahora, nuestras universidades interculturales brindan servicio a una población diversa. No tenemos un estándar de edad para que lleguen a estos espacios. Podemos recibir alumnos que hayan dejado de estudiar o alumnas 10 años o que vengan con hijos y justamente los retos se agravan, ¿sí? Hemos visitado y recorrido ahora nuestras universidades, vemos alumnas con sus hijos en brazos y esos son los retos. Y son retos más grandes que se siguen agravando en una mujer, porque no solo tiene que cumplir con el rol como mujer, como mamá, como esposa y después como académica. Y en muchas ocasiones falta esa misma sensibilidad, tanto en el personal, en la parte directiva, porque queremos exigir de la misma manera a una persona que enfrenta todos estos retos que a una persona que a lo mejor no los tiene. Entonces creo debemos tener un conocimiento más profundo hacia la población a la que brindamos un servicio y generar programas de acompañamiento que permitan que también ellos tengan este acceso a la educación y además, sumo la pertinencia cultural y lingüística. Queremos tener un patrón de conocimiento cuando sabemos que hay una diversidad. Tenemos un reto muy grande al intentar que se reconozcan las mismas carreras que se ofertan en nuestras universidades. ¿Por qué? Porque tienen ese enfoque cultural, pero justamente por eso lo tienen,
porque uno de los objetivos es que nuestros universitarios, una vez que terminen su carrera, regresen a realizar un servicio a estas comunidades en donde otros profesionistas que no vienen de ahí no lo hacen con ese corazón, es más, no quieren regresar, salen de las comunidades y no regresan a hacer este servicio real para el cual fueron formados. Puedo mencionar alguno de esos retos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Elvira Méndez. Adelante, doctora Verónica Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto, un placer estar aquí en esta mesa con colegas que, como ustedes pueden ver, ya no solamente nos encontramos en la docencia, mujeres indígenas. Yo soy Vinizá, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, barrio Santa María, Areu, entre otras cosas. Pero bueno, también justamente por el proceso educativo muchas veces borramos nuestras identidades o se dejan de enunciar nuestras identidades, aunque hay que reconocer que esto también es una tarea política, es una tarea de reconocimiento de un movimiento que no es nuevo, evidentemente, como bien lo mencionaba, ¿no?, la doctora. Es importante reconocer que la educación intercultural es el resultado de una movilización, de una lucha por los derechos de comunidades y pueblos indígenas que obviamente hartos un poco de que la educación prácticamente colonial se impusiera dentro de sus lógicas y dentro de sus normalidades. Una de las tareas importantísimas de este proceso, ¿no?, de alguna manera educativo, posterior a la reforma y todo lo demás, fue un proceso civilizatorio hacia los pueblos, donde evidentemente la lengua fue uno de los elementos que más sufrieron en el proceso educativo. En mi comunidad, por ejemplo, se decía que no teníamos que hablar zapoteco, los mayores por lo menos se retiraban para que no habláramos zapoteco las nuevas generaciones, especialmente porque decían que íbamos a hablar pesado, ¿no? Porque en el mundo educativo la gente no nos entendía o podíamos ser objeto de burla. El hecho de no hablar una lengua no nos quitó esa discriminación, ¿no? En diferentes espacios hemos sufrido discriminaciones, pero me da mucho gusto y mucho placer ver que aquí habíamos 3 mujeres con estudios superiores, que no solamente nos quedamos en estudios de licenciatura, que ya fue un logro para muchas de nuestras generaciones. Yo por lo menos soy la primera licenciada graduada en mi linaje, pero detrás de mí hay profesoras de nivel educativo primaria, hay mujeres que se metieron de monjas para tener estudios de primaria, por lo menos, mujeres que renunciaron, por ejemplo, a seguir la escuela, especialmente para dejarle los lugares a los varones, que la economía tenía que permitir que solamente algunos de nuestros integrantes pudieran acudir a las escuelas, porque efectivamente el gasto para acudir a una escuela pues requiere de recursos importantes para las unidades domésticas. Me parece a mí importante que en 3 disciplinas muy difíciles, ¿no?, realmente tanto en las ciencias sociales, en las ciencias ¿no?, de educación pública, en las ciencias duras, ¿no?, podemos ver ahora integrantes de nuestros pueblos. No quiere decir que antes no estuviéramos, pero estábamos desde otros lugares. ¿No? Muchas veces algunos, por supuesto, representantes de pueblos originarios han ocupado puestos muy importantes en este país y eso tampoco de alguna manera fue acompañado paralelamente con el desarrollo de sus pueblos. Lo que podría decir como uno de los retos de la educación intercultural justamente es este reconocimiento histórico de un pueblo que está en movimiento, que está vivo, que es dinámico, que ha cambiado y que ya no podemos vernos de una manera romantizada en el sentido de decir un pueblo que busca el retorno a un pasado que ya no está o que por lo menos se nos ha de alguna manera exotizado en muchos sentidos. Me parece a mí que los retos que tenemos son los retos que tiene una sociedad que enfrenta una crisis global y una universidad que cada vez se individualiza más frente a mundos que por lo menos en el mundo indígena, lo colectivo y la lucha por lo comunitario me parece que son fundamentales. Traer a las universidades un discurso que va en contra de todo lo que se genera a nivel global me parece que es una tarea fundamental. Es muy difícil, bueno, Xochimilco por lo menos no, obviamente mi desconocimiento sobre Lerma o Iztapalapa o Coajimalpa es diferente, pero en Xochimilco este espíritu del trabajo en equipo me parece que trata o por lo menos intenta seguir generando intereses colectivos, intereses comunitarios, intereses que me parece van, ¿no?, les digo, en contra de toda la ideología que hoy en día es muy individualizante y cada vez más
realmente suicida, ¿no? En prácticamente todo el mundo. Me parece también que hablar de diversidad es hablar no solamente de estudiantes, es hablar de profesorado, es hablar de instituciones, y todas ellas tienen diferentes retos a diferentes niveles. Me parece también que evidentemente la educación fue una de las vías por las cuales nuestros pueblos y nuestras comunidades buscaron el mejoramiento de sus condiciones económicas, y lo que tuvieron muchas veces como resultado es justamente el distanciamiento de las personas más jóvenes de sus propios pueblos y comunidades, porque los empleos no están, ¿no? Están para explotar nuestros recursos, están para explotar nuestros territorios, están ahí, pero los trabajos para los profesionistas, las carreras que se crearon, difícilmente hacen que uno retorne a sus comunidades. Bueno, por ahí la dejo y creo que hay muchos temas que discutir. Muchas gracias, Verónica. Llevamos apenas una ronda y ya tenemos no sé cuántos temas para seguir pensando, para profundizar en ello. Miren, sin el ánimo de ser exhaustiva ni mucho menos, me interesa únicamente subrayar algunos aspectos. Primero, la educación intercultural no es una dádiva de nadie, es resultado de la movilización de las propias comunidades indígenas, de los ahora llamados pueblos originarios, precisamente en la lucha por sus derechos. Segundo, y esto es algo que me pareció muy importante que mencionó Elsa y también retomó Verónica, hay muchas formas de aproximarse al conocimiento, y si en las escuelas, en las universidades tradicionales hemos aprendido lo que pomposamente llamamos el conocimiento científico, riguroso, con métodos específicos, con formulación de hipótesis que sometemos a contrastación, etcétera, 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 eso tiene que ser articulado con este conocimiento ancestral que además ha demostrado, y Elsa nos da el ejemplo de la pandemia, ser de una enorme eficacia. Las cifras que nos comparte Elvira son muy interesantes. 6.2% de estudiantes vienen de alguna comunidad indígena. Son pocos, pero eso además se va reduciendo si aplicamos otros filtros, si pensamos en las mujeres, por ejemplo, y si de ese porcentaje de personas que logran llegar a una universidad, sea una universidad tradicional o una universidad intercultural, ¿cuántos de esos terminan exitosamente la carrera? Terminan la carrera. Y de esos, ¿cuántos regresan a las comunidades? Que eso ya nos coloca en otra problemática distinta. La educación para las comunidades indígenas es mucho más cara que para la población urbana, donde tenemos nuestra tarjetita y vamos a todos lados, donde nos dan de desayunar en muchas universidades, donde pasan muchas otras cosas, y las familias indígenas además tienen que, en su interior, tienen que discernir. Si nos alcanzara para darles educación a todo mundo, pues lo haríamos, tal vez, pero no nos alcanza, entonces ni siquiera lo pensamos. Tenemos 3 niños, 2 niñas, y solamente podemos mandar a 2, a lo mejor el primero, y después vemos si el cuarto también alcanza. No sé, sé que estoy simplificando, pero detrás de esta simplificación hay una problemática de grandes dimensiones. La siguiente pregunta para esta mesa de diálogo, y esta vez voy a empezar contigo, Elvira Méndez Bautista, ¿cómo se puede fortalecer el ejercicio efectivo del derecho a la educación para las juventudes indígenas y afromexicanas desde las políticas públicas y las prácticas universitarias? La educación es un derecho. La educación es un derecho y eso en el discurso nos sale súper bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para darle realmente, para vivificar esa realidad concreta? ¿Cómo le hacemos para traducir ese elemento discursivo en una práctica social específica? Adelante, Elvira, por favor. Gracias. Si usas el micrófono, por favor, sí, porque claro, se está transmitiendo. Gracias. Voy a afinar el dato.
El promedio, al 6.2 me refiero al promedio de escolaridad de la población indígena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte solo tiene primaria, ¿sí? Para entenderlo en esos términos. En el dato de los que llegan a educación superior, solo es del 1 al 3%. Es mucho más bajo. ¿Sí? O sea, son pocos los estudiantes provenientes de comunidades indígenas que se encuentran en educación superior. De esa población, pues nosotros albergamos en universidades interculturales 25,000 estudiantes. Quiero recalcar que la mayor parte de nuestra población estudiantil son mujeres, en un 70%, ¿sí? Y que justo esto ha sido por la cercanía en la que se encuentran a sus lugares de origen. Difícilmente sabemos que por la condición sociocultural una mujer puede salir fuera de la comunidad, ¿sí? Entonces, por ello es una oportunidad en cuanto a espacio educativo. También referente al cuestionamiento, bueno, hay varios retos que debemos tomar en cuenta en este contexto de cómo hacer para llegar más a estos espacios. Nosotros hemos promovido desde las universidades interculturales más programas de acompañamiento. ¿En qué sentido? En que podamos dotar de servicios de comedor dentro de las mismas universidades, el que se estén acondicionando algunos espacios como los albergues comunitarios para que se quedan, pero son universitarios donde residen, muchos que vienen directamente del INPI, otros que vienen de la iniciativa privada, en donde pues también se apoya con estos espacios. Entonces hemos buscado la manera de generar programas de acompañamiento. También debo decir que hay un convenio con la Coordinación General de Becas Bienestar. Actualmente las universidades interculturales son prioritarias. ¿Y a qué me refiero? A que generamos el espacio de garantizar que todos los alumnos que ingresen a nuestras universidades tengan derecho a este programa de becas, y de eso tratamos de fortalecer, pues que los alumnos estén ahí dentro de nuestros espacios. Y pues puedo mencionar estos. Muchas gracias. Adelante, Verónica, por favor. Verónica Rodríguez. Gracias. Bueno, pues yo creo que el derecho... Es muy sencillo decir que todos tenemos derecho a la educación, especialmente en las juventudes. Sin embargo, creo que en las comunidades está habiendo un gran cisma, en el sentido de que abandonan los estudios a edades tempranas, no solamente porque resulte caro o porque de alguna manera la universidad no les da lo que en este momento la sociedad está demandando, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero? Justamente, a mí me sorprendió muchísimo estar en el Istmo, ver comunidades donde cada vez el mundo campesino se ha venido abajo, donde obviamente las condiciones, ¿no?, la desagrarización, la falta de apoyo, por ejemplo, a las actividades agrícolas, etcétera, 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 pues nos están colocando a las juventudes en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Muchos piensan que van a hacerse pues muy populares a través de las redes, y a través de eso empiezan también. Hay un gran contenido intercultural, por si no lo saben, también en las redes sociales. Me parece interesantísimo cómo toda la vida, incluso educativa, ¿no?, es compartida, sobre todo de los niveles primaria y secundaria, tal vez hasta el bachillerato. Efectivamente, a niveles universitarios se coloca minoritariamente. Y bueno, tiene muchas situaciones que pasar. Hoy en día también las juventudes indígenas están atrapadas por el mundo de la drogadicción, y además con sustancias que son pues prácticamente muy asequibles. Por 20 pesos, ¿no?, se consigue las metanfetaminas, y vemos en las comunidades un deterioro impresionante de las juventudes. Entonces, ¿cómo entretejer? Que ese es uno de los problemas de la educación intercultural. Cuando hablamos de la educación intercultural, no necesitamos de una escuela intercultural, necesitamos que incluso todas las universidades tengan estos componentes interculturales, donde tengan un aterrizaje y un apoyo justamente en estas comunidades y en estos pueblos. ¿Y a qué nos referimos? ¿Cómo reentretejer un tejido comunitario que ha estado
o una cantidad de situaciones que han desmembrado prácticamente ese tejido, la falta de reconocimiento de autoridades, la falta de presupuestos, la falta de incluso valoración de las actividades que se llevan en el mundo rural. Hoy en día es muy difícil que alguien, ¿no?, quiera ser, les digo, campesino, quiera ser carpintero, quiera ser cualquiera de estas, ¿no? Y bueno, quieren acceder al mundo universitario de una manera que de alguna forma es muy difícil cada vez más para las comunidades. Muchas veces incluso se vuelve un debate. ¿Para qué queremos educar a nuestra población? ¿Para que se vayan ingenieros a trabajar a Monterrey? Porque es donde está la fuerza de trabajo, que es lo que está sucediendo en muchas de las comunidades. Las comunidades están quedando cada vez con personas más de edad más avanzada, y mujeres y jóvenes. Se van de migrantes. Entonces, todo este tipo de condiciones evidentemente están disminuyendo las capacidades para que los jóvenes se acerquen a la educación como una vía para mejorar sus condiciones de vida. Porque también sucedió eso, que después de terminar las licenciaturas, al buscar trabajo, pues encontraban trabajos también igualmente precarizados. Obviamente en la industria capitalista, pero precarizados. Esto nos trajo como un revés tal vez en el aprendizaje comunitario, que es regresar a tus usos y costumbres, que es regresar otra vez a tus sistemas de entidad, ¿no? Me decía una de ellas, bueno, yo sí aprendí química, pero resulta que a mí eso no me deja más vender comida aquí en el Istmo, por ejemplo. Entonces, volver a las cuestiones tradicionales, revalorar ese sistema de saberes, que en las universidades lo discutimos mucho, ese diálogo de saberes. Un poco también es el mismo nombre, hace que nos coloquen en jerarquías el saber científico y el diálogo de saberes, como si fuera una cuestión minorizada. Y creo que tenemos un gran debate todavía las académicas por dar en ese sentido. Yo creo que muchas de las cosas para incentivar a las juventudes a entrar prácticamente a las universidades y al conocimiento tiene que ver mucho con fortalecer y revalorar el papel que tienen dentro de sus comunidades y revalorar las actividades que ahí se realizan, ¿no? La alfarería, muchas de estas cosas que tradicionalmente daban un significado a lo comunitario, hoy en día también están en riesgo de desaparecer prácticamente de los pueblos. Bueno, no es el panorama más optimista. Adelante, maestra Elsa Sánchez García, por favor. Bueno, solo para reforzar lo que ha dicho la maestra Elvira desde la parte científica, hay un estudio que hizo la UNESCO donde reporta que en México tan solo el 33% de los investigadores es mujeres. Entonces, si vemos esa gran brecha, es enorme entre una numeración y otra. Por otra parte, hay otra investigación que ha mostrado CECITI, donde indica que menos del 1% de los investigadores universitarios o de los investigadores aquí en México son de población indígena, se consideran indígenas, y todavía peor, los investigadores en las áreas duras, en las ciencias físico-matemáticas y en las áreas de la salud, todavía es mucho menor. Otro estudio que muestra que conforme va avanzando el grado o el nivel de conocimiento, es decir, licenciatura, maestría, doctorado, los grados que obtienen las personas indígenas todavía es mucho menor. Entonces, si vemos esa diferencia, como lo comentaba, el 6% tienen una educación, el 6% de los estudiantes indígenas tienen una educación primaria o secundaria. Sin embargo, vamos avanzando con los niveles y va disminuyendo todavía más. Entonces, es necesario reformar las políticas públicas precisamente para dar espacio a los estudiantes que provienen de comunidades originarias, que quieren estudiar, que quieren superarse, que en algún momento quieren pues dar ese apoyo a sus comunidades porque hay una necesidad en sus comunidades y quieren pues tratar de solucionar esa comunidad o al menos intentar por diferentes caminos intentar dar esa solución. Entonces es necesario reformar las políticas públicas, hay que abrir más becas
más programas de apoyo en las universidades o en las escuelas interculturales, pues se deben de incluir los programas que sean adaptables para los estudiantes indígenas, que no solo el conocimiento sea para un grupo exclusivo. En algún momento me tocó ir a una escuela rural donde me decían: oye, nosotros no tenemos dinero o nuestros padres no tienen dinero para que nos manden a la universidad porque las universidades que se dicen públicas cuestan mucho y nosotros no tenemos dinero pues para pagar todos los gastos. Quisiéramos entrar a la UNAM, pero entrar a la UNAM todavía es mucho más difícil. ¿Quiénes entran a la UNAM? Los que tienen los mejores promedios. ¿Y quiénes tienen los mejores promedios? Pues los que vienen de escuelas particulares, los que viven aquí en las zonas urbanas, porque su escuela pues tiene un buen nivel de conocimiento. Y nosotros que somos de comunidades rurales, no podemos entrar porque no tenemos el mismo nivel académico que lo tienen los otros estudiantes. Entonces, de ahí me surge la idea de hacer una reforma a la educación o bien revisar los planes que se están manejando en la universidad, en la UNAM. Hice mi propuesta, sin embargo, esa propuesta ahí está varada porque no les conviene o es mucho trabajo revisar los planes de estudio. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que necesitamos reformar los planes de estudios universitarios. Hay que abrir más espacios de colaboración. Los diferentes institutos de investigación pues tienen que dar apertura a colaboración con los estudiantes de comunidades originarias. Ellos tienen el conocimiento ancestral, nosotros tenemos el conocimiento científico, pero ¿qué pasa si combinamos ambos conocimientos? Podemos enriquecer mejor pues las necesidades que se aviven en nuestras comunidades. Por parte de los maestros, pues considero que deben de fomentar esa diversidad cultural, la interculturalidad, que los alumnos convivan, que tanto los alumnos que vienen de comunidades urbanas como comunidades rurales pues convivan, que ambos mezclen esa historia, esa cultura, que se nos deje de discriminar, que dejen de decir, ese que viene de comunidad indígena pues es el naco, es el que no sabe, es el pobrecito, ¿no? Sino que se nos dejen de decir que se nos quiten esas etiquetas que por muchos años hemos venido acarreando, porque si de por sí que tenemos miedo a ingresar a la universidad, venir a estos espacios grandes que no son nada comparados con nuestros pequeños espacios allá en la montaña, en el lodo, con nuestros animales, con la vegetación, y vienes acá, es un mundo enorme que a veces nos enfrentamos y nos da miedo involucrarnos en esos espacios. Entonces creo que se debe de fomentar esa convivencia entre ambas culturas, pues para dar prioridad a que se eleve nuestro nivel educativo. Y bueno, por mi parte. Sí, a que se eleve el nivel educativo de integrantes de las comunidades indígenas, pero también el nuestro. También que se eleve el nivel educativo de quienes no formamos parte de esas comunidades, pero tenemos mucho que aprenderles. Esa es, por lo que veo, esa es la propuesta de articulación de estos dos grandes conocimientos. Cada vez que avanzamos un poco más, el laberinto se vuelve más intrincado. En las comunidades, perdón por el lapsus, en las comunidades indígenas, iba a decir comunidades universitarias, no, originarias, sí, también, en las comunidades indígenas, en las comunidades indígenas, la educación siempre es una expectativa que no siempre, más bien muy pocas veces, puede cumplirse. Y además, las personas, específicamente las mujeres, tienen que atender muchos otros roles y eso hace que la vida sea más difícil. Pero si llegan, las personas que llegan a las universidades urbanas, entonces dentro de nuestras universidades también enfrentan
varios problemas, entre ellos el problema de la discriminación, que es con el que empecé esta mesa de diálogo. Enfrentan el problema de discriminación y también hemos visto que muchas personas que vienen de comunidades originarias después de un tiempo toman distancia y ya no sé si quieran o no quieran regresar, pero dentro de la universidad ya no se identifican como soy zapoteco, soy mixteca, soy purépecha, soy tarahumara, soy tzotzil, porque es, no sé si sea más cómodo, porque es más fácil, no sé por qué, pero ya existe ese distanciamiento simbólico primero. No quiero que me identifiquen con el naco, con el prieto, con el que no sabe nada, con el que no dice, con el pobrecito, con el ignorante, con tal, pero además también hay un distanciamiento físico de las propias comunidades. Ya tampoco quieren regresar porque la perspectiva de regreso no es suficientemente atractiva. Entonces necesitamos resignificar las comunidades originarias y lo que Elsa ha dicho claramente desde el principio, ese conocimiento ancestral. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la herbolaria? El ejemplo que nos dabas durante el COVID y muchas otras cosas. El chamanismo tiene toda una trayectoria que tendríamos que conocer. Bueno, vamos entonces con un tercer tema que es las trayectorias académicas. Y aquí sí hablamos de nuestras experiencias personales. ¿Qué elementos, desde su experiencia personal, les pregunto a cada una de ustedes, desde su experiencia personal, qué elementos han sido determinantes para su desarrollo y permanencia en el ámbito académico? ¿Y cómo pueden inspirar a otras mujeres indígenas y afrodescendientes? Nos comentan lo que quieran comentar, hasta donde quieran. De repente podemos no sentirnos muy cómodas hablando de la experiencia. Sabemos que desde cualquier ámbito, desde cualquier lugar, una educación universitaria siempre implica retos, dificultades, etcétera. Para una persona que viene de una comunidad indígena, pues por supuesto que los retos son mayores. Adelante, Verónica, por favor. Empiezo esta vez contigo. Híjole, empezar conmigo es hablar de un proceso migratorio interesante, diría yo. Mi padre migró a la Ciudad de México con mi madre a los 17 años, tendría mi madre. Mi padre tendría 20 años y digamos que era el más educado en su familia, tenía nivel bachillerato en Salina Cruz, fue donde estudió. Y mi madre, al tener un embarazo a los 18 años, abandona estudios de enfermería, ¿no?, financiados por la Iglesia Católica, ¿no?, del Istmo de Tehuantepec. Mi historia, digamos, de alguna manera, ¿no?, podría brincarme pues una vida en la ciudad, obviamente, siempre raros en el sentido de que nosotros no llevábamos un lunch normal, por así decirlo, ¿no? A mí me tocó un tiempo en donde salía el pan Bimbo, eso no alcanzaba en casa, mi mamá ponía un arroz con un huevo duro, o ponía, ¿no?, el recalentado del día anterior, ¿no? Y bueno, siempre teníamos como estos intercambios de lunch con los niños que querían, y bueno, había de todo en realidad, con tortillas, ¿no?, en lugar de pan, y cosas de ese tipo que para la gente era bastante extraño que fuéramos de esa manera, cinco personitas en una misma escuela haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, fuera de las aventuras de este tipo, yo también provengo de un grupo étnico que es bastante, digamos, que tiene un impacto importante en México, que es la cultura zapoteca, y bueno, evidentemente todo el traje, todo es muy exótico, y mi madre siempre, ¿no?, pues ha buscado que este mundo interactúe con la escuela. Y entonces en algún momento tuvimos bailes regionales donde mi mamá planteaba que se bailara un son zapoteca, ¿no?, por ejemplo, o también hacía cosas muy interesantes, reproducimos las velas ismeñas en México también, por ejemplo, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, ¿no? Desde la universidad todo el mundo me ha visto portar huipiles y creo que eso es desde, ¿no?,
muy temprana edad donde uno lo adquiere. Pero más allá de la vestimenta, más allá del mundo de vida, creo que mi experiencia en la academia ha sido muy afortunada en términos de que de alguna manera me fueron vinculando por las redes comunitarias básicamente a la universidad. Y llegar a la universidad, por ejemplo, les puedo decir que sí, hice un examen, me acuerdo, al Politécnico, me parece, y no me quedé. Entré al bachillerato, pero las redes comunitarias me decían, no, te conseguimos un lugar. Por eso es interesante también lo intercultural. Te conseguimos un lugar en el Politécnico. Yo decidí no inscribirme al Politécnico y seguí en el bachillerato. Después me fui a la UAM, porque eso es interesante. Las redes comunitarias también pueden, ¿no?, encontrarte lugares donde muchos no lo encuentran. Y eso, ¿no?, es muy, muy interesante. El pueblo zapoteca tiene redes por donde sea. Entonces, después me encontré con algunos, ¿no?, grandes científicos en la UAM que me impulsaron a seguir estudiando a nivel ya de posgrado, y me quedé en la academia, finalmente. Para mí, yo creo que una de las cosas más importantes, o por lo menos mi contribución y mi retribución con mi comunidad, es siempre traer de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Entonces, las investigaciones que promuevo con mis estudiantes, casi todas tienen un sesgo rural, lo siento, feminista también, que además no les va peor, pero bueno, y la otra cosa es que como investigadora misma, pues yo hago investigación en casa, que tiene unas ventajas indiscutibles, ¿no? Lo que a otra gente le cuesta un tiempo tener un lazo de confianza para las entrevistas, para todo este tipo de cosas, para mí me lo permiten las redes comunitarias, básicamente. Es una confianza que va heredándose, ¿no?, de un vínculo con otro. Cuando la gente habla conmigo, no habla necesariamente conmigo, habla con mi hermana, con Vendá, ¿no?, que es quien finalmente fue mi salvoconducto para hablar con otra de las mujeres. Entonces, toda mi investigación, o por lo menos mi carrera como científica, no puede estar desvinculada de mi vínculo comunitario, ¿no? La propia ropa que a veces porto, ¿no?, esta misma que traigo hoy es, ¿no?, herencia de una de mis tías. En fin, todo ese tipo de cosas de alguna manera permean no solamente mi carrera profesional, sino también mi vida en México, mi vida como madre de una joven que ya es una joven mestiza, evidentemente, ya, ¿no?, mi pareja no es zapoteca, pero me parece interesante que aún así el vínculo comunitario se sigue manteniendo, y evidentemente lo que trato de llevar a las aulas y lo que trato de llevarme de las aulas también son estos aprendizajes. Y ahora recientemente también hay un joven, ¿no?, muy importante a nivel comunitario, Lucas Avendaño, que es un performancero, que nos encontramos en San Blas ahora, y es cómo llevamos ahora todo esto con los jóvenes. Entonces, hay jóvenes que están impulsando grabado en las comunidades, hay jóvenes que están impulsando la recuperación de la memoria arquitectónica, como lo hizo él en la exposición en la que estuvimos. A mí me toca dar talleres de sexualidad, y entonces es un ir y venir dentro de las comunidades para estar de alguna manera siempre impulsando tal vez esos jóvenes que tal vez lleguen, tal vez no lleguen, pero que aunque no lleguen a las universidades, tienen que revalorar sus saberes, tienen que revalorar su cultura y tienen que revalorar siempre, ¿no?, estos vínculos comunitarios de los cuales somos y formamos parte y transformamos y seguimos transformando. Muchísimas gracias, Verónica. Adelante, Elsa, por favor. Gracias. Primero una disculpa porque yo sí traje a mi nena, como no tengo con quién dejarla, sí la traje, entonces por aquí anda, porque anda en la clase, hay que atender la clase, entonces ya se le desconectó y por eso venía que me conectes otra vez a la clase. Entonces, esa es una parte de mi vida que tengo que atender también, aparte de todas mis necesidades personales, académicas, también tengo que atender la maternidad. Bueno, en primera, mi historia pues es muy larga, triste, pero a la vez motivante. Hace algunos años la UNAM publicó un artículo donde dice Elsa Sánchez de cuidar borregos a científica, y precisamente… Perdón, no, es que me sorprende mucho el título. ¿Sí? Ajá. Porque sí es cierto y no me molesta porque es mi realidad, fue mi realidad, y
pues ni modo, no la puedo cambiar. Vengo de una familia pues así de bajos recursos. Mi padre muere cuando yo tenía 7 años. Mi madre se queda con se queda con tres hijas. Mi madre no tiene estudios más que primero de primaria, donde aprendió pues solo a leer y a sumar y restar. Es lo único que sabe. Entonces, en base a ello, pues ella no tenía un trabajo que le diera cierta remuneración. Entonces, ¿qué hace? Pues a mí me compra mis borregos y pues yo por muchos años, 10, 15, 20 años, 15, perdón, tuve que cuidar borregos y de ahí fue como fuimos sustentando los estudios. Entonces, al llegar a la prepa, pues ella buscó una escuela donde nos dieran una beca, aunque tenía que caminar 3, 4 kilómetros de ida y otros 3, 4 kilómetros de regreso, pero pues si querías estudiar tenías que ganártelo. Cuando yo termino la preparatoria, mi madre me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo ayudar, porque además ella era enfermiza, y sus medicinas eran bastante caras. En esos tiempos tenía que consumir 1 gramo de calcio cada 8 horas. El gramo de calcio en aquellos tiempos costaba 120. Ahorita ya lo venden en farmacias similares y pues ya cuesta menos, ¿no? Pero ya el incremento del suministro de calcio pues es cada vez mayor. Entonces en esos tiempos ella me dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí te dejo, ya no puedo apoyarte económicamente. Si quieres estudiar, pues tendrás que trabajar. Entonces, ¿qué hago? Tuve que trabajar. Me vine un tiempo a trabajar de sirvienta aquí en Ciudad de México. Hice mis ahorritos y pues ya ingresé a la universidad. Estando en la universidad, mi mamá se enferma todavía más, entonces suspendo por un tiempo mis estudios, pero dentro de la universidad vivo esa discriminación. Como sabían que yo era de comunidad originaria, pues no querían trabajar conmigo, me decían que pues yo no sabía o simplemente no hacían caso a tus necesidades. Entonces, pues tuve que cambiarme de escuela. Al ser ese cambio de escuela, pues tuve que trabajar. Porque pues yo quería seguir estudiando, yo quería que en algún momento recibiera yo mi título, tener un trabajo y poder apoyar a mi madre con sus medicinas, porque era lo que más costaba. Entonces, pues así poco a poco fui avanzando. Después termino la universidad y entro a trabajar como docente en una universidad, pero no me pagaban, me hicieron ir a trabajar unos meses y no me pagaron nada. Me dijeron, no te podemos pagar porque no tienes el título universitario, tramita tu título, adquiérelo y cuando lo tengas regresas. Y pues así le tuve que hacer. Entonces, viví discriminación laboral, viví discriminación educativa. En esos tiempos pues no había becas más que la Pronaves era la que se nos daba, pero pues tenías que, tú mismo ver cómo solventar tus gastos. Entonces fue una situación difícil, pero ahí fue mi fortaleza, mi familia no me dejaron, aunque yo llegaba con mis proyectos y decía, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y decían, tú estás loca. Si quieres hazlos, pero no cuentes con nuestro apoyo, o decían, no tenemos dinero para darte. Entonces, pues yo tenía que buscar la forma de cómo buscar el recurso para hacer mis proyectos. Pero nunca dejaron de darme ese apoyo emocional, sentimental, también de mi comunidad. Había quienes hablaban y decían, las matemáticas se hicieron para los hombres, tú eres mujer, así que tú estás loca, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, había personas que sí te apoyaban y te decían, pues échale ganas, sí puedes, sí puedes hacer lo que otros no hacen. Y tanto el apoyo emocional familiar como el de la comunidad siempre fueron fundamental. Y ahora pues es lo que trato de hacer con las mujeres de mi comunidad, con otras mujeres de otras comunidades, pues decirles, sí se puede,
mira, hay estas becas, ahora que ya puedo informarme, mira, hay estos programas, hay estas becas, puedes hacerlo de esta forma, si no se puede por este camino, pues hay diferentes opciones. Entonces trato de ir motivando a las nuevas generaciones para que se vayan pues involucrando en diferentes áreas. En mi caso, pues soy del área de ciencias espaciales, trato de hacer divulgación en las comunidades indígenas, precisamente para que vayan ampliando ese conocimiento de que no solo existe ser maestro, ser, no sé, enfermera, porque es lo que más o es lo que a lo que están familiarizados en las comunidades originarias, sino que existen otros espacios. Pues mira, están las ciencias espaciales y ahora pues puedes tú involucrarte en esta parte de las ciencias espaciales, en la medicina, cómo podemos combinar la medicina común con la medicina ancestral y diferentes formas. Entonces ahí vamos caminando con las nuevas generaciones, qué es lo que está en nuestro entorno, pero qué podemos ver más allá de nuestro campo de visión. Muchas gracias, Elsa. Adelante, por favor, maestra Elvira. Bueno, muchísimas gracias. También para mí, pues yo vengo de una comunidad indígena, Cheranástico es una comunidad de no más de 3,000 habitantes actualmente, y en mis inicios, pues al principio no había ni siquiera educación secundaria. Mi mamá tiene primaria, mi papá la tiene incompleta, mi mamá es comerciante, ella vende flores, y mi papá es chofer de autobuses. Cuando él inició en esto de emprender, aprender a manejar un carro, pues lógicamente, pues lo primero era limpiar carros, ¿no? Era pasajear, era hacer actividades pues que no realmente eran aprender, para poder llegar a aprender. ¿Por qué lo cito? Porque en ese proceso que él vivió, pues justamente, ¿cómo le llamaban? El nopal, el indio, ¿sí? Entonces eso hizo que mi papá prohibiera que en nuestra casa, en nuestro hogar, habláramos el purépecha. Mi mamá campesina, con tierras, que araba, que sembraba maíz, que cosechaba, que se quedaba en el cerro cuidando la cosecha, ella aún así nos hablaba en su privado, en nuestra lengua materna. Por las condiciones económicas, sociales de esos tiempos, a mí me envían a un internado de mujeres, a la ciudad de Morelia. Un espacio en donde pues fue mi cobijo y en donde yo agradezco que ahora soy lo que soy. ¿Por qué? Porque en ese espacio tenía comida, tenía techo, tenía educación. No salía, pocas veces regresaba a casa porque no había para que fueran por mí. Pero el permitirme convivir con otros, pude hablar un poquito mejor el español, ¿sí? Desarrollar más competencias que a lo mejor no hubiese desarrollado si me hubiera quedado en mi comunidad. Sin embargo, regreso, hago educación media superior y en ese contexto entre el 90 y 94, justamente en ese contexto, pues eran pocos los que tenían educación media superior, teníamos que ir a la cabecera. La situación de discriminación era más marcada. En mi generación, pues solo éramos 4 personas de comunidad indígena, de los que se carcajeaban cuando hablábamos, ¿sí? Por el tilde, por el indito, por el quincellito, por el nurin, o sea, ninguno avanzó. Avancé yo, terminé yo, porque venía de secundaria donde había tenido pues una convivencia diferente, ¿no? Fue un proceso complejo, sin embargo, pues poco a poco adaptarme a ese espacio, convivir con los otros, pues pude ir generando empatía, y pude terminar educación media superior. Cuando concluyo, pues una de mis inquietudes era estudiar medicina. Pero pues solo estaba la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, habría que irse a Morelia, no quedo en la universidad, me voy como oyente, me toca ver esas aulas de muchos alumnos en donde en algún momento algún doctor me dice, ¿y tú para qué vienes? Ustedes ni van a quedar. A final de cuentas, si quedaras, pues sales enseguida, porque acá ya avanzamos.
ese es el sistema, sigue siendo en muchas partes, ¿no? En esa situación, pues regreso a la comunidad, me meto a un curso, termine el año, en la siguiente ingreso a enfermería. En enfermería desarrollo un año excelente. Cuando llego a prácticas me vuelvo a dar cuenta que no era lo que yo quería, ¿sí? No era lo que yo quería hacer. Deserto, me caso a los 19 años y en esa comunidad era muy común, quien no tiene condiciones de vivir, emigra, ¿sí? Entonces tomo esa decisión, emigro a los Estados Unidos, cruzo la frontera, ¿sí? Arriesgo toda esa parte que ahora viven y con mucho más dificultad. Resido en los Estados Unidos, trabajo como obrera, vivo la discriminación sistémica de ustedes aquí no son nada, aquí nosotros mandamos, te pagan lo que quieren, los jornales son más de 10 horas, tú sobrevives, pero te alcanzas a dar cuenta por la poca educación que en el momento tienes de que eso no está bien, ¿sí? Yo en mi mente siempre me decía, yo quiero regresar a mi país y quiero demostrar que en mi país también se puede. Fueron del 99 al 2003, que es cuando yo regreso, tengo 2 hijos que nacieron en Estados Unidos. Después de toda esa experiencia de vida, regreso. Y recuerdo muy bien el día que regresé, porque a la persona que me recogió yo le decía, dime que estoy en México, dime que ya estoy en México. No era fácil, porque traía una criatura de 1 año y medio que apenas caminaba, y traía una pequeña de 6 meses en brazos, ¿sí? Regresar a México y pedir prestado dinero para regresar a México, porque ya cuando estás en Estados Unidos y tienes 2 criaturas y solo trabaja uno, no te alcanza, sobrevives, vives de programas asistenciales. Regresar en esas condiciones a tu país y volver a refugiarte en el seno familiar, con la mamá, porque no tengo ni casa, no tengo ni espacio, no tengo ni condiciones. Yo recuerdo lo complejo que era hasta comprar mantillas o pañales en ese tiempo. Enfrenté las dificultades, pero en mi mente estaba estudiar, estaba regresar a las escuelas. Inicio vendiendo tortas, vendiendo lonches en un espacio, en una mesita. Y de ahí digo, tengo que regresar a la escuela. Después ingreso a una administración pública en el municipio, en programas sociales, y eso me permite tener un ingreso un poquito mayor, lo que me permitió hacer primera licenciatura en fines de semana. Sí, viernes y sábado era para estudiar. ¿Cuándo era para hacer trabajos? Cuando los niños durmieran, cuando las actividades de la casa aminorizaran, cuando no había más lonches que vender, porque eso era adicional, porque no solo tenía que pagar mis estudios, porque no tenía beca, tenía que alimentar ya en ese momento 3, ¿sí? Y ya los retos eran más complejos. ¿Qué fue lo que más me ayudó a mantenerme? Un hijo que ya transitaba en los 3 años y que se daba cuenta que mamá no dormía cuando todos dormían. Ese que se paraba, llevaba una cobija y decía, ¿no tienes sueño? O sea, sí lo tenía, pero tenía que aguantar, tenía que seguir, tenía una meta. En todo ese proceso salgo de una administración pública, a la vez termino la carrera porque las administraciones públicas son de 4 años, hago un concurso de oposición, tengo mi primer empleo formal que ya me daba seguridad en salud, pero todavía estaba en proceso de titulación. Entro a este espacio también era de 24 horas, un servicio en un albergue, un servicio que me permitió ahora encontrarme con mi misma población en un albergue indígena y empezar a entender qué quería yo hacer para ellos, cuál era la dimensión que estos niños tenían. Cuando yo convivía con ellos me decían, ¿usted de dónde viene, maestra? Y yo de Cheranástico, y Cheranástico estaba a 15 minutos de donde yo estaba. Y me decía, ¿y dónde es eso? Y yo me quedaba, el mundo tan pequeño que tienen nuestros niños en las comunidades indígenas. Bien, continué, me titulo la primera carrera, recategorizo mi clave,
entro como docente, tomo una siguiente carrera, termino una siguiente licenciatura y en ese momento se viene un programa de CONACYT en aquel tiempo que se llama Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado para el Fortalecimiento Regional. Hago concurso, me voy a unos cursos, enfrentamos con 10 mujeres del mismo programa varios retos. ¿De qué se trataba? Un programa en donde dotaran de las herramientas a estas 10 mujeres para poder postular a una maestría del PNCP. ¡Ah, qué reto tan terrible! Habría que dominar inglés, porque ahí no se reconocen las lenguas indígenas, ahí no tienen valor. En este nivel de la academia eso no importa. Entonces, ¿cómo lograr que una mujer indígena desarrolle esta habilidad cuando en ninguna de su formación ha llevado inglés? No lo ha llevado. Cuando le siguen marcando que tiene muchos problemas para redactar, cuando no habla bien el español. Aún así, nos metimos a un proceso, las 10. Y yo recuerdo ese proceso. ¿Cómo hicimos para estar en Morelia en este proceso? Los programas se ven muy bonitos, pero en la realidad no miden todo lo que se requiere para lograrlo. Sí son una ayuda, lo reconozco, gracias a eso estoy aquí, ¿sí? Pero de alguna otra manera tengo presente qué enfrentaron esas chicas. Yo ya tenía un salario en ese momento, ellas no lo tenían. Yo podía dormir con un vaso de leche, pero ellas tenían que acostarse con un bolillo y con un plátano, y eso era mucho. Y además tendrían que desarrollar académicamente lo que exigía, porque habría que competir para quedar en una universidad que estuviera en el padrón nacional de calidad, no en cualquier universidad. ¿Sí? Quiero, y lo retomo, porque fue una experiencia en donde buscando acompañamiento, pues logramos, ¿no? De las 10, 8 salimos adelante, 4 quedamos con maestría, 3 con doctorado y 1 en proceso. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas veces, que no es la falta de capacidad, que no es que esa indígena no hable bien, ni que escriba bien, que muchas veces es la falta de oportunidades. Y hay que tener coraje para poder enfrentar todos esos retos. No quedarnos pues con lo que nos limite dentro del contexto. Sí tenía problemas sociales porque nunca estaba en un evento con mis hijos. Si ustedes preguntan a mis hijos qué madre fui una madre ausente que trabajaba y estudiaba. Eso es para ellos. ¿Qué pasó con mis hijos migrantes? Pues una separación, ¿sí? Con ellos tampoco estuve. Uno que se quedó en Estados Unidos, otra que se regresó a México, y 2 que nacieron aquí. Tengo 4 hijos y ahora puedo decir que como mujer indígena pude rebasar todos esos retos y que nunca pensé que ahora estuviera en la Administración Pública Federal, encabezando la Dirección de Universidades Interculturales en el país. Y que esa es mi visión hacia cómo fortalecerlos, cómo entender desde qué necesitaba yo cuando era estudiante. No teníamos becas, tenía que trabajar para estudiar. Ahora buscamos que tengan becas. Si yo tuviera dónde quedarme en aquel momento, me quedaría ahí y me dedicaría más de tiempo, pero tenía hijos. Ahora veo a esas estudiantes con hijos en esos espacios. ¿Y qué estamos buscando? Programas de acompañamiento. Abrimos ya una universidad en Aguascalientes con sistema de cuidados, que tiene guardería. Ahora que las busco, ahora que las visito y veo que esto está pasando en muchas de ellas, pienso en aquella Elvira de aquel tiempo, cuando llevaba a su hija que ocupaba amamantar y que tenía que dejarla en el carro con mi esposo y salir en ratitos a atenderla, ¿sí? Entonces, por eso pienso en que estos espacios, por la diversidad que atienden y por los retos que se enfrentan, debemos generarlo si realmente queremos dar educación con programas de acompañamiento. Eso es lo que yo considero, esa es mi experiencia. A mí no me avergüenza decir que mi mamá vende flores, porque sigue vendiendo flores, sigue siendo una comerciante. Muchos también cuestionan, ¿y qué es de tu esposo? Piensan que es un abogado, piensan que es un maestro. Mi esposo también es un comerciante.
y me ha ayudado bastante. Y si no fuera por ese apoyo, ese acompañamiento, inclusive ese permiso que no se dé en una comunidad indígena para que una mujer deje sus actividades domésticas, no estaría en el espacio que estoy. Entonces hay que generar conciencia, y no solo ahora en la función pública, pues busco programas de acompañamiento, pero también ahora dentro de la práctica educativa estamos integrando más todos estos elementos en el sistema educativo. Estamos desarrollando en el país, se desarrollan 17 planes de justicia. Ahora el sistema educativo lo estamos trazando con la participación comunitaria. ¿Por qué? Porque debe existir esta vinculación, porque si estamos fuera de dialogarlo con ellos, vamos a seguir creando desde el escritorio algo que no responda a las expectativas que se tienen. Y en esas asambleas, en esas reuniones, es donde todo esto emerge. Entonces, pues yo quiero agradecer el espacio, y quiero decirle a todas las mujeres que nos escuchan que no nos pongamos límites, que sé que no es fácil, pero no es imposible, y que mantengamos, digo, yo fortalecí más aún ahora mi lengua materna, la valoro, la hablo, porque también quiero decir que fue algo que me permitió estar, porque aquel programa era dirigido específicamente para mujeres indígenas. Quiero, y he estado fortaleciendo que desde la CECITI ahora se sigan ponderando estos espacios que son muy importantes para todos, pero son vitales para las mujeres indígenas. Sin ello no estaríamos aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Miren, todavía tenemos 20 minutos aproximadamente. Nos falta una pregunta, pero creo que ya de alguna manera nos la han contestado. Quisiera preguntar tanto a la gente que está aquí en sala, como no sé si tenemos el dato de si hay preguntas en las redes sociales. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, ¿sabemos algo? Sí, gracias, Carmen. Bueno, yo aprovecho para comentar que efectivamente es bien interesante esto que comentas tú, porque a mí me tocó aprender inglés, ¿no? Que fue una cosa que tenía ahí para entrar a un programa posgrado, por ejemplo. Y un poco de holandés. Y un poco de holandés, ¿no? Y un poco de zapoteco, y entonces es una cosa muy interesante eso, pero a lo que me refiero es que efectivamente como que todo lo que acompaña el proceso académico, desde no aprender a redactar, porque evidentemente venimos de claro, sectores educativos más precarios, y no porque los profesores no pongan, digamos, todo su conocimiento al servicio de los jóvenes, sino porque a final de cuentas también tenemos que hacer otras cosas, tenemos que vender, tenemos, ¿no? O sea, la venta, ¿no? Yo soy estilista, tenemos otras profesiones, ¿no? Que nos permiten tener ingresos al no tener becas, pero sí recuerdo que hay muchos programas, o por lo menos a mí me tocaron programas de la SEP, donde se aprendía inglés, y aunque me trasladara 1 hora y media, por lo menos para tomar esos cursos, así empecé, hasta que ya por mis propios medios pude financiar cursos en escuelas particulares, y finalmente pues tener un nivel de TOEFL para que me pudieran aceptar en una escuela europea. Eso es muy paradójico, ¿no? Porque a final de cuentas nos fomentan una lengua que, digo, yo afortunadamente también tuve esa otra oportunidad, que es formarme en el extranjero y tener un diálogo con otras culturas, con otros pueblos originarios también, y Baja Nígen es muy rico en ese sentido de tener pueblos africanos, brasileños, pueblos originarios en muchos sentidos. Pero sí me parece que los esfuerzos que dedicamos para aprender otras lenguas, interactuar con otras culturas, sí nos obliga muchas veces a dejar de lado, ¿no?, nuestros aprendizajes comunitarios. Y esa es una paradoja. Y es lo mismo en la investigación, es lo mismo en la docencia, porque tenemos que dar contenidos. ¿Cómo formamos contenidos decolonizantes en las universidades? ¿Cómo traemos estos otros saberes? A mí me gustan mucho las prácticas de campo, ¿no? Y de repente llevar a los estudiantes a Mixquic, es sorprendente cuando dicen, profesor, es que no puedo entrar al baño. ¿Por qué? Yo pensé que era una letrina o una cosa así, que además, pues bueno, para nosotros es mucho más común. Y no, resulta que
les asustaba ir al baño porque solamente tenían una taza, agua, lo mismo, pero no había techo. O sea, estaban en un espacio abierto. Y eso son cosas Sí, qué susto. que para uno es como decir, Claro. ¿no? Pero así uno está todo el tiempo vinculándose con lo intercomunitario, ¿no? Lo intercultural. Es muy interesante para nosotros, damos por hecho cosas, ¿no? Hoy en día en la veterinaria, no matar un pollo, no sacrificar un cerdo, cuando esa es la forma en la que mis abuelos se ganaban la vida, pues para mí es muy fácil matar, ¿no? Un pollo. Y tú dices, ¿cómo matas un pollo? Bueno, pues porque pues se come el pollo, ¿no? Se come la iguana. Son interesantes esos diálogos. Muchas gracias. Miren, vamos a una última pregunta, ya estamos en la recta final, tendremos unos 2-3 minutos para dar estas respuestas. La pregunta es, ¿de qué manera las mujeres indígenas en la academia transforman las estructuras de exclusión y generan nuevas formas de conocimiento, relación y comunidad dentro de las universidades? Las tres colegas de esta mesa ya han hecho algunos comentarios al respecto. Al hablar de su propia experiencia ya nos están diciendo cómo empiezan a suceder algunas transformaciones. Quisiera aprovechar esta última ronda para que nos dijeran algo que se les haya quedado en el tintero. Sí, desde luego, pensar en la pregunta, pero algo importante. Olvidé decir esto, me pasó esto, algo que no hayamos incluido en las preguntas del conversatorio, cualquier cosa que nos quieran compartir. Y otra vez regreso al orden, al primer orden, ya le di 3 vueltas, entonces otra vez, doctora Elsa Sánchez García, por favor. Bueno, pues invitar a los estudiantes universitarios y a todos los y las estudiantes indígenas que no sientan vergüenza de su cultura, de lo que son, si hablan alguna lengua, si tienen algún conocimiento, no sientan pena por ese conocimiento, todo lo contrario, es una riqueza cultural que nosotros tenemos. Otras personas tienen una riqueza económica, una riqueza comunitaria, pero nosotros tenemos una riqueza cultural enorme que debemos de llevarla muy en alto a donde vayamos. Ahorita que hablaban de la comida, se me vino a la mente el taco de quelites que me mandaba mi mamá a la escuela, las gorditas rellenas, porque en esos tiempos pues no había más que algo que llevara pues lo hecho en casa, ¿no? Sí, ya nos está dando hambre. Entonces, sigo conservando, en mi caso sigo conservando mis conocimientos ancestrales, mis tradiciones. Yo sí sigo llevando mi taquito de quelites a la escuela, cuando puedo le invito a mis compañeros y ellos muy contentos porque dicen, qué rico, esto sabe diferente a lo que comemos acá en la ciudad, ¿no? Entonces no debemos de tener pena por nuestro conocimiento, al contrario, siempre debemos de tener presente de dónde venimos, pero también tener presente a dónde vamos. Tengo una necesidad en mi comunidad, en mi familia, y cómo quiero solucionar esa necesidad. Actualmente, desde mi experiencia, pues voy combinando el conocimiento científico con el conocimiento ancestral. Antes mi madre me decía, mira hacia donde sale el sol. La mañana está muy roja, es porque viene una temporada de calor muy fuerte. Ahora ya sé que esa luz roja tiene su porqué y su para qué. En primera, porque es un alto contenido de ozono en la atmósfera, entonces pues los rayos de sol cuando inciden, pues en la mañana como inciden de forma diagonal, pues precisamente se ven por eso los tonos rojos. O también cuando veo a las estrellas, antes la gente solía pues dibujar en el espacio
las diferentes formas que se relacionaban con la cultura ancestral. Ahora ya sé que eso se llaman constelaciones y que cada uno de los elementos de las constelaciones, ya sea que sean estrellas o sea que sean nebulosas. Entonces, de algún modo ya voy combinando yo el conocimiento que aprendí en mi comunidad y ahora el conocimiento científico. Y hay muchas formas de ir combinando y deduciendo el porqué y el para qué del conocimiento ancestral que nos han heredado nuestros abuelos, nuestras ancestras. Entonces, no debemos de tener pena. Hay que fortalecer ese vínculo entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. Actualmente ya hay muchas formas de cómo aprender parte de la cultura ancestral, pero también parte de la cultura científica. Las redes sociales nos están invadiendo y me da mucho gusto que haya esta revolución y que nosotros como estudiantes indígenas, como personas provenientes de comunidades originarias, utilicemos esos medios para compartir nuestros saberes y poder ayudar a nuestra comunidad, pero además, si en algún momento podemos ayudar a la comunidad urbana, pues estaría súper padre. Nos hace falta esa convivencia, nos hace falta todavía fortalecer ese vínculo entre la comunidad indígena y la comunidad mestiza. Muchísimas gracias, doctora Elsa Sánchez García. Doctora en Ciencias de la Tierra, esa fue la licenciatura. No, la licenciatura es en Ciencias Físico-Matemáticas. Ciencias Físico-Matemáticas. ¿Y el doctorado en Ciencias de la Tierra? En Ciencias de la Tierra, con orientación en Ciencias Atmosféricas, Espaciales y Planetarias, pero específicamente el tema de la física solar. Bueno, suena muy difícil. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia vital y todo lo que significa ser primero estudiante y luego una académica orgullosamente indígena de la comunidad Mazahua. Muchas gracias. Adelante, por favor, maestra Elvira Méndez Bautista. Pues bueno, solo citar que de alguna otra manera en este recorrido que hemos hecho ya justo a algunas universidades en el país, y que podemos denotar que estas universidades interculturales en el país ahorita son 21, que han tenido 2 procesos de creación o de fuerte crecimiento potencial, y muchas de ellas pues ya cumplen más de 20 años brindando sus servicios. Aquí quiero hacer mención de que es muy importante que las comunidades conozcan de estos servicios educativos, porque me he dado cuenta en estas visitas que he realizado a diferentes estados que hay estudiantes que ni siquiera saben que existen, ¿no? Entonces es un tanto potencializarlas en ese sentido. Existen, están en diferentes estados y que justo pueden ser una oferta educativa para aquellos estudiantes pues que tengan esta dificultad económica o que le quede más cerca este espacio, ¿no? Lo digo en ese sentido porque ahora me repienso, digo, si en aquel momento, en aquellos tiempos, yo supiera de la existencia de ellas, las hubiera tomado como una de mis opciones y no me hubiese tocado pagar por estudiar, ¿no? Creo que ahora estamos más cerca de ello. Sí es cierto, falta cobertura y cierta accesibilidad, porque sí también me ha tocado recorrer 8 horas de distancia en los cerros para llegar a ellas, pero justo por allá hay poblaciones indígenas pues que acceden, ¿no? que pueden estar ahí. El otro reto que yo todavía veo es en cuanto al financiamiento y al reconocimiento. Es muy necesario que estas universidades tengan presupuesto etiquetado para que puedan funcionar y brindar todos los servicios que se requieren. Lo otro es el reconocimiento, lo tocaba un poquito hace rato en este sentido y tocante a lo que también Elsa refuerza mucho. Nuestras universidades, su enfoque al ser intercultural, toman ese conocimiento comunitario y también desarrollan el conocimiento científico. Creo que ambas no deben estar separadas porque son conocimiento, ¿no? Entonces,
En ese sentido, hemos tenido este reto de que muchas de las carreras no se encuentran en el profesiograma para poder pensar en el mercado laboral. Yo hacía esta reflexión: si estudiamos es porque quieren mejorar sus condiciones de vida, su conocimiento también, pero también mejorar las condiciones de vida. Y muchas instituciones, al no tenerlas en su profesiograma, pues rechazan a nuestros estudiantes para el ingreso laboral. Entonces es un reto fuerte que enfrentan de reconocimiento. Estamos trabajando, de hecho, de la mano con la Dirección General de Profesiones para avanzar en estos temas, también con las instituciones, las diferentes secretarías, para que podamos colocar a nuestros estudiantes en alguno de los espacios estratégicos y laborales, lógicamente. Lo otro, estamos enfocándonos en que después de 20 años podemos entender que la demanda de las carreras no es la misma, ¿sí? Entonces estamos realizando un diagnóstico integral en cada una de ellas como dirección y justo rescatando todo esto. ¿Cuál es el interés de los alumnos actuales? ¿Qué emerge dentro de las asambleas comunitarias que hemos estado desarrollando con las autoridades, los representantes de estas comunidades indígenas? Hemos estado desarrollando algunos diagnósticos con alumnos de educación media superior para entender cuál es su interés a futuro, y también hemos estado desarrollando actividades con los egresados para saber en dónde están, ¿sí? Si realmente al final se cumple con el objetivo para el cual fueron creadas estas universidades, o dónde están, ¿no? Retomando todo este tema, enfrentamos retos diversos justo con aquellos que, tocante a los planes de justicia y a demanda de las propias comunidades, ahorita atendiendo el artículo 2 constitucional, y que justo ellos dicen: nosotros queremos una universidad con pertinencia cultural y lingüística. Tenemos el ejemplo del pueblo yaqui, que justo abre una universidad, y los retos que enfrentan son enormes, hasta en el sentido de no haber un docente en cierta área de conocimiento que quiera ir a dar las clases hasta allá, por la distancia, por los tiempos, porque ya la parte académica también considera que es más relevante estar en la ciudad que estar en una comunidad, y decimos, son retos que debemos enfrentar, porque no por ello vamos a decir cerramos, no seguimos, sino tenemos que buscar las condiciones de fortalecerlas, porque ahí hacen falta médicos, y justamente se plantean estas carreras porque un médico de la ciudad no quiere ir a residir a una comunidad. Entonces hay ciertos temas que siguen siendo retos para nosotros, y a mí me da mucho gusto también que en estas nuevas universidades, dentro de la Junta de Gobierno, ahora estén representantes comunitarios en la participación y en la toma de decisiones, que eso es lo que hace que esta parte cultural no se pierda, y que estas figuras que representen estén en esa toma de decisiones. Respeto mucho y cito a esta Universidad Intercultural del Pueblo Yaqui que tenemos, porque justamente en esas juntas de gobierno, la mayor parte del desarrollo de sus reuniones es en su lengua materna, ¿sí? Perdón, es que ya tenemos que terminar, gracias. Me queda poco tiempo, entonces adelante, quisiera darle la palabra a la doctora Verónica. No, al contrario, yo, ¿no? Pero sí. También, si no tengo minutos, está bien, también. Bueno, pues yo lo que creo es que a mí una de las cosas que, no sé, podría decir que ha tenido un impacto en el ámbito en el cual yo me desempeño, es justamente que en campo, ¿no? En mi comunidad se dice que las mujeres zapotecas somos matriarcas, o son matriarcas, ¿no? Pero en mi realidad ninguna de ellas se enuncia como tal, básicamente. Tal vez lo decimos un poco para, ¿no?, el folclore, alimentar todavía el misticismo en el pueblo. Y curiosamente en mi trabajo doctoral me encontré con el homicidio de uno de mis colaboradores, un mushe, David, al cual, ¿no?, siempre le tengo pues mucha memoria, porque me permitió ver algo que tal vez no había visto en todo mi trabajo de campo, que era la violencia, por ejemplo. Y esa violencia por razones de género fue, ¿no?, importante para mí, y marcó un cambio, por lo menos en mi mirada también hacia
todo lo que es no nada más mi investigación, sino también mi forma de actuar en mi contexto y querer transformarlo. Por eso tal vez me involucré en temas vinculados a la violencia por razones de género y fui algunas de las personas, digo algunas de las personas porque han sido muchas en esta universidad, que han trabajado para transformar estos marcos normativos. He tenido el placer de hacerlo y acompañar a la universidad en este camino y creo que todavía nos falta mucho por avanzar y mucho por reconocer, pero me parece que esa es una de las cosas que lo hacemos aquí, pero también hay que hacerlo allá. Y también hay que poner casas allá para la atención a las mujeres, también hay que hablar del tema, también hay que enunciarlo, y me parece que, bueno, ¿no? Esa es parte de la ruta en la cual tal vez siga caminando, y siga caminando en muchas otras, porque también todo me gusta, en realidad, ¿no? En campo me gusta trabajar con las campesinas, me gusta trabajar con las comerciantes, me gusta trabajar con las religiosas, en fin, hay una cantidad de cosas. Ahora estoy trabajando con el grupo de mujeres Unanguio, que es un grupo de mujeres de la diversidad. Perdón, sobre las cuales… ¿Grupo de mujeres? Unanguio, que son mujeres, si lo traducimos al castellano, en zapoteco es mujer-hombre, ¿no? Que en realidad pues es como si fueran mujeres de la diversidad, ¿no? Lo diríamos así. Entonces, bueno, tengo proyectos de reconstrucción de la historia de diferentes lugares, comunidades, y creo que eso es parte de lo que les digo, ¿no? Yo llevo de aquí para allá y de allá para acá también me nutre constantemente. Lo dejo por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Miren, agradezco profundamente la participación de las tres colegas, la doctora Elsa Sánchez García, la maestra Elvira Méndez Bautista, la doctora Verónica Rodríguez Cabrera. Terminamos esta mesa de diálogo sobre, que forma parte de nuestra cuarta jornada de educación intercultural, que, bueno, si hacemos cuentas, desde 2022 ha promovido la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM. Esto forma parte de una jornada intercultural que hemos desarrollado junto con la Coordinación de Difusión y la Dirección de Difusión del Conocimiento. Enseguida las invito muy cálidamente a la lectura de poemas en lengua originaria, que según entiendo se va a llevar a cabo aquí en el vestíbulo de la Galería Felgueres, ¿sí? ¿Es así? Bueno, al terminar la lectura de poesías, que está prevista para terminar a las 12:10, les haremos la entrega de constancias de su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.